Como pueden ver, esto es una experiencia única. Vamos como que si fuéramos un carro. Nos rayan como que si fuéramos otro vehículo más aquí. En aquel tiempo había un problema serio: ver cuál era la capital de Nicaragua, si era León o si era Granada. Bichos, ahora sí le vamos a entrar al raspado nicaragüense. Había una isla por allá atrás que la alquilan para venir a pasar el fin de semana, por si ustedes quieren venir a perderse a las isletas de Granada. Creo que esta es la mejor vista de la ciudad de Granada. Amigos, allá arriba había un rótulo de prohibido sonar la campana, y creo que con este mecate se suena, así que son cosas que se hacen una vez en la vida. Buenos días, tardes o noches, o sesnos nicaragüenses, espero que estén de acachimba. Bichos, el día de hoy nos vinimos a conocer la ciudad más visitada de Nicaragua. Aquí se le llama la Gran Sultana y hay extranjeros quienes le han llamado el París de Centroamérica. Yo no se los puedo confirmar porque no conozco París todavía, pero sí les puedo decir que está hermosa esta ciudad. Estamos en la ciudad de Granada, una ciudad que fue fundada en 1524 por españoles, entonces sí tiene un estilo europeo. Es una ciudad colonial de las más antiguas que tenemos en Centroamérica e incluso en América Latina. Hay tantas cosas interesantes de este lugar que tenemos que ver, que las vamos a ir viendo poco a poco. De entrada, aquí a mi espalda están viendo la Catedral de Granada. Es lindísima, tiene un montón de historia. Esta catedral fue construida en 1583, fue destruida un montón de veces por piratas, ya casi lo vamos a ir viendo. Fue incendiada, hasta William Walker anduvo aquí embarrado. Después, ya la última remodelación que se le hizo fue en el año 1900 y algo. Entonces, al haber tenido tantas remodelaciones, tiene un estilo nuevón, un estilo bonito. No ha perdido la esencia clásica, pero sí tiene como toques franceses, toques italianos y de diferentes lugares del mundo, porque fue reconstruida por diferentes personas, se podría decir. Así que desde el Parque Central de Granada, el centro histórico, vamos a arrancar el video del día de hoy. Acompáñenme a pasarla salvaje por esta ciudad. Amigos, para iniciar aquí en el Parque Central de Granada, al puro frente de la catedral que está por allá, es un lugar lindísimo. Aquí se puede encontrar comida típica de Nicaragua, hay ventas de artesanías, hay diferentes ventas en las orillas del parque. Otra cosa súper común aquí en Granada, es algo que nunca había visto en ningún otro lugar, y es que se puede contratar un tour en carroza. Como pueden ver, vamos a contratar un tour para ir a conocer los principales lugares de Granada, pero nada de ir a pata. Aquí se visitan de manera épica. Como pueden ver, esto es una experiencia única. Vamos como que si fuéramos un carro. Aquí al frente está la calle completamente normal. Nos rayan como que si fuéramos otro vehículo más aquí. Vean, esto es completamente normal, Jamie. Esto es normal. Ya, esto es parte de la ciudad. Esto es de acachimba. Es correcto, de acachimba. De acachimba. Amigos, aquí me está explicando Jamie que la ciudad de Granada en 3 años muy probablemente va a ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, porque ya cumple 500 años de estar. Y esta es una ciudad que, al igual que la que nos topamos en Guatemala, a la antigua Guatemala, se mantiene muy conservada, porque hay leyes que prohíben modificar la ciudad colonial. Entonces eso hace que se mantenga la ciudad en su esencia. Pero algo diferente que me he encontrado con respecto a la antigua Guatemala es que aquí las calles son en pavimento, no son empedradas como las que habían por allá. También esta ciudad de Granada es la ciudad más antigua de América, y en un principio no fue así, porque la ciudad hermana, se podría decir, de León fue construida unos meses antes que esta, pero fue destruida por una erupción del volcán Momotombo. Entonces la devastó y esta quedó como la ciudad más antigua de América. Imagínense.
Y ahora aquí a mis espaldas nos encontramos un lugar que se llama Fortaleza La Pólvora. Y ustedes se preguntarán ¿por qué una fortaleza aquí en Granada? Y oigan lo siguiente, porque esto está muy interesante. Y es que Granada, desde que fue fundada como a partir del año 1600, se empezó a ver atacada por piratas, por corsarios y además por todos los enemigos que tenía España. Imagínense, España andaba conquistando alrededor del mundo, tenía muchísimos enemigos. Entonces, para hacerle daño a España, venían a Granada, porque Granada se convirtió en un lugar muy importante para el comercio, porque cuando los españoles llegaron a Granada y descubrieron que estaba conectada con el lago de Nicaragua y que el lago de Nicaragua se conectaba con el río San Juan y salía al Caribe, imagínense, eso fue como descubrir la gallina de los huevos de oro. Encontraron una salida rápida al Caribe para comerciar, para enviar armas, esclavos y todo lo que ellos hacían. Como los piratas se dieron cuenta de eso y los enemigos de España también se dieron cuenta de eso, empezaron a atacar esta ciudad. Entonces la destruían, la reconstruían y volvían a atacar otros piratas, la reconstruían y la volvían a atacar, y así sucesivamente. Esta ciudad recibió infinidad de ataques. Cada vez que los piratas venían, la incendiaban, porque así es como ellos distraían, causaban alboroto y así podían saquear e irse, y la gente tenía que preocuparse porque se quemaba la ciudad. Entonces crearon esta fortaleza que se llama La Pólvora, porque aquí traían la pólvora, valga la redundancia, y la guardaban. Anteriormente la tenían en San Juan, en el río San Juan, pero ahí es un clima un poco más húmedo, entonces se dañaba la pólvora y eran problemas. Imagínese, usted vienen los piratas, usted ocupa atacar y la pólvora no enciende, está bien jodido. Entonces se la trajeron para acá, crearon esta fortaleza, que esta es la única puerta que tiene la fortaleza, y como este es el punto más alto, aquí hay torres que les permitían desde las torres ver al lago de Nicaragua cuando se acercaba algo, y así poder contraatacar o hacer algo. Así que ya por ahí nos vamos haciendo una idea de la historia que tiene Granada. Después este fuerte, después de que pasó toda la situación de los piratas y que fue avanzando la época, se convirtió en una cárcel para la época de Anastasio Somoza, que fue uno de los dictadores que tuvo Nicaragua. Como les dije, este país ha atravesado miles de problemas políticos y esto era una cárcel de torturas. Aquí traían a los presos a torturarlos. Son las 12 y a las 12 suena la campana y suena el Ave María en campana también. Ahora sí, agárrense de donde se puedan agarrar. La cuestión está así: la ciudad de Granada y la ciudad de León se consideran ciudades hermanas porque, como les estuve comentando, fueron construidas en el mismo año con una diferencia de meses, pero también producto de eso, en el pasado dicen que aún hay ciertas cosillas entre los granadinos y los leonenses actualmente, pero no como en aquel tiempo. En aquel tiempo había un problema serio, era un tema grave, era un problema político ver cuál era la capital de Nicaragua, si era León o si era Granada. Tanto así que en 1854 se armó una guerra civil para definir la capital de Nicaragua. Se pelearon estos dos pueblos y ahí fue donde entró William Walker a apoyar a uno, después lo traicionó y se terminó autoproclamando presidente de Nicaragua, y fue cuando después se dieron todos los hechos que conocemos de las batallas en Costa Rica. Y aquí estamos llegando a un lugar súper interesante, porque ojo con lo que pasaba en este lugar. Resulta que aquí estaban los indígenas Salteva, con X, eran una tribu azteca, que Salteva es la pronunciación en el idioma azteca. Estaban instalados aquí y en el año 1600 aproximadamente, que los españoles andaban conquistando todas estas zonas, se vinieron los españoles a conquistar a los indígenas Salteva, los esclavizaron, y ojo con lo que hicieron. Este lugar que está aquí se llama el Parque Salteva, y es porque los españoles aquí construyeron un mercado en el que, según me estaban contando, se vendían gallinas a 100 semillas de cacao, que era la moneda de ese momento. Se vendían esclavos, que los esclavos eran los indígenas que habían capturado aquí, a 500 semillas de cacao. Y lo más caro, no sé si ustedes se lo imaginan ya, lo más caro que vendían los españoles eran jovencitas indígenas. Las vendían en 1000 semillas de cacao. Suena cruel, pero es lo que pasaba en este lugar. Entonces, ¿qué pasaba? En todo este lugar de aquí era el mercado, era donde se hacían los tiangues, que es el mercado del trueque, de los intercambios. Usted podía llegar a intercambiar 5 gallinas, que equivalía a 500 semillas de cacao, por un esclavo, o podía intercambiar 2 esclavos por una jovencita, que valía
1000 semillas de cacao. Y así sucesivamente se daba el comercio aquí. Además, ojo con lo que hicieron. Esta iglesia que tenemos aquí al frente es la única iglesia en Centroamérica que tiene un nombre indígena. Se llama la iglesia Salteva. Y esa iglesia la colocaron estratégicamente aquí al frente del mercado de los trueques, porque el sol cae al puro frente en el lago de Nicaragua. Y al atardecer, como los rayos de sol entran en esta iglesia, los indígenas creían que en ese momento ahí dentro estaba su Dios, porque ellos adoraban los truenos, el viento, el sol y todas estas cosas. Entonces esa fue una manera de hacer que los indígenas entraran e irlos evangelizando poco a poco. Esta que tienen a mis espaldas es la iglesia de la Merced, una iglesia que cuando finalmente los partidos de León y de Granada se unieron para echar fuera a William Walker, él como represalias dijo: ok, me voy del país, pero voy a incendiar Granada cuando me vaya. Entonces él se fue y mandó a incendiar Granada, y en ese momento se quemó el 85% de la ciudad. Y aquí se puede ver claramente en esta iglesia las muestras del fuego que ardió por aquí. Y de hecho que aquí en la iglesia de la Merced se puede subir a la campana que había, que es gigante. Creo que esta es la mejor vista de la ciudad de Granada. Tenemos vista a todos los tejados, como pueden ver son techos de teja. Aquí no se permite que se hagan en zinc para conservar el estilo colonial. Tenemos vista incluso al fondo al lago de Nicaragua, y desde aquí les puedo enseñar algo que no les había comentado antes, y es que prácticamente todas, para no decir que todas las casas y hoteles y todo lo que hay, tienen patios en el centro. Como ustedes pueden ver, se ven zonas verdes, se ven palmeras en diferentes lugares. Es porque este tipo de estructuras los españoles las hacían con jardines en el centro de la casa. Amigos, allá arriba había un rótulo de prohibido sonar la campana. De hecho que arriba hay personas, y creo que con este mecate se suena. Así que son cosas que se hacen una vez en la vida. Yo la voy a sonar y abajo van a creer que la sonaron los de arriba. Entonces ahora aquí estamos pasando por la calle más famosa de Granada. Se llama la calle de la Calzada. Es una calle que está llena de restaurantes a los dos lados. A lo que entiendo, aquí se arma el bailongo obviamente en la época que no es de pandemia. Ahorita todo está un poquito más apagado, pero me cuenta Jamie que aquí en las noches usted venía solo y a huevo salía acompañado. En esta calle sí podemos ver que es una calle empedrada, similar a las calles de Antigua Guatemala. Aquí sí se mantiene todavía las calles de piedra. Y ayer, caminando aquí un poco en la noche, esta calle es completamente iluminada. Como pueden ver, todo eso que ven aquí arriba son lucecitas que en la noche se ve lindísimo. Esta que tenemos por aquí atrás es la iglesia de Guadalupe, que también fue muy atacada por los piratas. Es la primera que está cuando se entra desde el agua. Entonces obviamente esta era la más saqueada. Y ustedes se preguntarán ¿por qué los piratas saqueaban las iglesias? La respuesta es muy simple, y es que los españoles eran los reyes del oro. Eran los que manejaban los kilos de oro, y todas estas iglesias las forraban de oro. Todas las imágenes, todo lo que hacían era de oro. La madera la forraban en oro. Entonces obviamente los piratas, cuando venían, el lugar principal al que llegaban era a las iglesias, a llevarse todas las piezas de oro que tenían ahí los españoles. Entonces, producto de esto, los franciscanos, que era la religión que había en esa época aquí, construyeron túneles, por ejemplo, que conectaban esta iglesia con una iglesia que había allá más atrás para escapar mucho más fácil. Entonces cuando venían los piratas, se metían por el túnel e iban a salir por allá para salvarse el pellejo. Amigos, y ahora aquí al final de la calzada, al final de esa calle que viene desde allá, nos encontramos con el puerto, que esto, como pueden ver, también era una fortaleza. Aquí hay cañones. Qué increíble pensar que aquí realmente eso sucedía. Esto era un campo de batalla. Aquí veían que venía un barco pirata y era
terror, era correr para todo lado, alistar los cañones, dispararle a los barcos para evitar que llegaran, pero obviamente eso no era suficiente para evitarlo. Y por supuesto, señores, aquí andamos con guardaespaldas. Esta es la versión mejorada de mí. Dígame qué le ha parecido el ataque de los piratas a Granada, todo lo que ha pasado aquí en Nicaragua. ¿Qué piensa, brother? ¿Qué piensa? Realmente es bastante bonito saber que uno en Costa Rica está y conoce solamente la parte de William Walker. Ahí no se conocen pues tan a detalle el edificio en donde estuvo, con las intenciones que vino. Es como ir juntando un rompecabezas, básicamente. Sí, aquí mismo en el malecón de Granada, que es un lugar lindísimo, como les dije, es el puerto. Aquí al frente tenemos el lago Cocibolca o Gran Lago de Nicaragua. Aquí venden algo que se llama raspados, que me parece que es similar al granizado, pero no tiene lo mismo. ¿Qué trae el raspado? Bueno, el raspado trae piña, tamarindo y leche condensada. La piña original es hecha piña natural, trocitos de piña, y el tamarindo igual es la fruta del tamarindo. Natural, 100%. Sí. Lo único que utilizamos es la leche condensada. Bichos, ahora sí le vamos a entrar al raspado nicaragüense. Tiene piña, tamarindo, leche condensada, todo es una sola miel. Se ve buenísimo, vamos a ver qué tal. Una combinación de sabores buenísima, refrescante. Esa miel de piña está demasiado buena. Súper recomendado el raspado nicaragüense. Amigos, y ahora nos vinimos completamente a otro lugar, a un lugar que se llama el Centro Turístico de Granada. Ahí agarramos esta lancha que nos va a llevar a conocer las isletas de Granada, un lugar que obligatoriamente hay que venir a conocer si se visita este lugar, que son, según lo que me están diciendo por aquí, 365 isletas. Y estas isletas se formaron por una erupción del volcán Mombacho, que es ese que está por ahí. Explotó tan duro que lanzó material y formó una isla para cada día del año. El 80% de las islas ya está habitado, ya está comprado, y el 20% todavía no. Hay unas que están en construcción. Me dijeron que nos vamos a topar diferentes cosas aquí. Me están contando aquí que una isla vale aproximadamente, una isla sola, por supuesto depende completamente del tamaño, pero hay islas de 150,000, 200,000, 300,000 dólares. A la de menos compramos un par. Esta que está por aquí es de una de las familias más poderosas de Nicaragua, una familia que se llama Los Pela o algo así. Había una isla por allá atrás que la alquilan para venir a pasar el fin de semana, y estaba bien el precio, en 600 dólares viernes, sábado y domingo, por si ustedes quieren venir a perderse a las isletas de Granada. Ahí tienen la opción. Ahora aquí en una de las isletas nos encontramos un fuerte que se llama el Fuerte San Pablo, que como les comenté, para ir deteniendo los ataques de piratas fueron construyendo diferentes fuertes y cosas en diferentes lugares para ver cómo los paraban. Este fue uno de los lugares que construyeron en las isletas de Granada, para que desde aquí arriba pudieran ver cuando venían piratas. Además, como pueden ver, hay divisiones donde se metían los cañones para disparar a los barcos enemigos y todas estas cosas que se daban. Además, desde aquí tenemos vista a otras isletas y nos hacemos una mejor idea de lo que vamos a ir viendo y de lo que nos vamos a encontrar. Aquí me está contando el guía que esa isla que tenemos por ahí se llama La Pura Vida, y es porque le pertenece nada más y nada menos que a Oscar Arias. Pero aquí en las isletas de Granada, además de haber islas súper lujosas como estas de familias muy poderosas aquí en Nicaragua, también hay un porcentaje de las islas que le pertenece a personas nativas, personas que no vendieron las islas, que viven aquí, que su vida diaria es aquí en las isletas y se dedican principalmente a la pesca. Viven de la pesca artesanal, sacan lo que se comen y además van a vender el pescado a la ciudad de Granada, y así es como van sobreviviendo. Entonces aquí aún hay isletas que son pobladas por personas nativas. Ahora ojo con lo que nos encontramos aquí. Nos encontramos un lugar que se llama la Isla de los Monos, y es una historia triste porque un norteamericano trajo los monos y los echó aquí en la isla. Ellos no pueden nadar, es imposible que llegaran aquí. Como pueden ver, aquí los monos dependen completamente de lo que les traigan los botes para comer, porque esos árboles que hay aquí en la isla de ellos no tienen frutos. Entonces hay un montón de monitos por ahí que dependen del turismo, mejor dicho. Aquí en la isla ellos no tienen que comer. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el viaje de hoy. De verdad que conforme vamos entrando cada vez nos va sorprendiendo más Nicaragua. Es un país lleno de historia, de naturaleza, de lugares increíbles, y todavía nos faltan un montón de cosas super tuani. Así que suscríbanse para que no se pierdan todo lo que nos falta por hacer aquí en Nicaragua. Compartan este video si les gustó, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y nos vemos en el próximo video. Pura vida.